Él gira la cabeza, voltea hacia la carretera, solo ve la carretera poco iluminada con los faros rojos de la parte trasera del auto. No hay ningún otro auto en kilómetros. Y ahí, en medio de la carretera, puede ver que alguien está corriendo muy rápido detrás de ellos. Creo que usaron tierra de panteón en tu hechizo, en tu brujería, y creo que esto te iba a terminar matando. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Mundo Creepy, donde, como siempre, les estaremos contando 6 de las más aterradoras anécdotas e historias que nos han llegado a través de nuestro correo, el cual está a su disposición por si a ustedes les ha ocurrido alguna vez algo extraño o paranormal. Es mundocreephistorias@gmail.com. Mi nombre es Emanuel Morales y, como siempre, saludo a mi compañero y amigo Kevin García. ¿Cómo estás, Kevin? Hola, ¿qué tal? Pues bien, estoy emocionado. Fíjate que particularmente los relatos del día de hoy me gustaron mucho. Tienen elementos muy originales y un par de giros que no se van a ver venir. Entonces eso me agradó bastante. Gracias a la gente que nos tiene la confianza de enviarnos sus relatos. Y pues de nuevo, como podrán darse cuenta, estamos a distancia. Por la misma razón que la semana pasada, ahorita más bien es una medida de precaución, más que alguien esté mal o algo así. Sí. Es como para tratar de dejar la mayor parte de tiempo posible evitando contacto para cualquier cosa. Pero ya este fin de semana pasado, esto se está grabando el día jueves, día jueves que sería 13, no, sí, 13 13, de sí, febrero. mañana es 14. Mañana es 14, luego sigue el evento en Puebla, entonces ya para entonces todo va a estar bien y es mucho más seguro que nos podamos ver, que podamos interactuar con la gente y todo eso, entonces no se preocupen. Pero pues ya listos para un episodio más. Y hablando de eventos relacionados con el libro, pues acaba de pasar el fin de semana pasado el de Puebla, que no hemos ido para el momento que se está grabando esto, pero estoy seguro que nos fue muy bien porque en Puebla nos recibieron súper bien la primera vez que fuimos. Sí. Y tenemos un evento más, Emanuel. Así es que este próximo 28 de febrero a las 6 de la tarde vamos a estar en la Ciudad de México, gente de la Ciudad de México que ya nos estaban pidiendo que fuéramos a presentar este libro para allá. Es de las primeras ciudades siempre y ahora sí nos tardamos en ir para presentar este libro. Pero pues ya vamos para allá. Esto va a ser en Coyoacán, más específicamente en el Centro Cultural Elena Garro, que está en Fernández Leal número 43. Barrio de la Concepción, en Coyoacán, Ciudad de México. La entrada, como siempre, es completamente libre y ahí pueden encontrar a la venta nuestro nuevo libro, 99 historias cortas de terror, y también nuestro anterior libro, que es Estoy muerto y sigo gritando. Ahí los van a poder encontrar a la venta. Estamos viendo lo del cómic también, a ver si se estamos puede trabajando hacer. con la imprenta para que haya ejemplares listos para entonces. Que queden a tiempo, así es. Entonces por allá nos vemos, gente de la Ciudad de México. Es en Coyoacán, entrada libre. Y por ahí había preguntas sobre el evento y así, dudas. Todo eso en redes sociales se las podemos resolver con mucha más calma. Y en las redes sociales de Editorial Reverberante, que es la editorial con la que estamos trabajando bajo el sello en el que están nuestros libros. Así que síganlos también a ellos en redes. Ellos tienen mucha info de eventos y también con ellos pueden platicar para futuros eventos, porque luego también nos preguntan que si no queremos ir a tal ciudad o así, ahí con ellos lo pueden revisar. Muy bien, y pues vamos a empezar ahora sí con los relatos en este Sí. episodio, el 248 de este podcast. Sí. Comenzamos. Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño. Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar. Anécdotas vividas por personas reales, como tú, como yo. ¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emanuel Morales. Y yo, Kevin García. Y estas son Las historias de Mundo Creepy. La primera historia del día de hoy nos la envía una persona que me pidió que lo nombráramos Chris. No es que no sea su nombre o que no tenga que ver con su nombre, pero fue como el alias, digamos, con el que me pidió dirigirnos a él. Y nos lo envía desde San Luis Potosí, aunque realmente el relato empieza en Zacatecas. Y empieza hace mucho, mucho tiempo, pues es una historia que ocurrió en 1964. Este relato, de hecho, nos dijo, se los voy a contar tal cual como me lo contaron a mí, porque quien lo vivió es el primo de mi mamá, o uno de los primos de mi mamá.
Todo empieza una tarde en la que él, siendo un adolescente de 13 años, está jugando en la calle, afuera de su casa, por la colonia donde vivía en ese entonces. Y lo que nos cuenta es lo siguiente. Yo estaba jugando ahí como lanzando piedras con mi resortera y de pronto me subí en un árbol muy grande que estaba cerca. Desde ahí yo pude ver pasar al perro de una de las vecinas de la colonia, que era un perro que la verdad normalmente me caía un poco mal porque nos solía ladrar, era un poco agresivo. Entonces era uno de estos perros con los que tenía como este mal rollo donde si él me veía me gruñía, si yo lo veía trataba de alejarme de él o a veces lo trataba de asustar. Y ese día vi una oportunidad y tomé la resortera y honestamente sin ningún tipo de razón más allá de que me caía mal y de eventos previos, con la resortera le lancé una pedrada. Una pedrada que lo golpeó directamente, lo hizo chillar muy fuerte. Y todo esto fue presenciado por la que era la dueña del perro, como dije antes, una vecina, que de hecho en el pueblo tenía una fama muy mala, pues se decía que esta señora, en secreto, realizaba brujería y estaba asociada más que nada con la magia oscura. Ella, al ver esto, obviamente como cualquier persona dueña de alguna mascota, empezó a reclamarme, empezó a gritarme, pero lo más impactante de todo es que me empezó también a decir que se iba a encargar de hacerme la vida miserable y que ella me estaba lanzando una especie de maldición para que yo viera las consecuencias de mis actos. Según nos cuenta Chris, realmente él no se lo tomó muy en serio. Pensó que no iba a llegar a nada más, que era solamente una señora molesta diciéndole cosas. Y empezaron a pasar los días y poco a poco notó algo muy extraño. Y es que si bien él jugaba mucho en la calle, hacía algunos deportes, cuenta que se sentía extraño porque de pronto la pierna le empezaba a doler. Y lo cuenta así. Yo de pronto sentía dolores en la pierna que me parecían inexplicables, como una especie de calambres que duraban mucho tiempo, tirones. Y entre más me iba fijando en mi pierna derecha, notaba cómo ésta se estaba hinchando con el paso de los días. Cada vez caminar se me hacía más complicado, dar pasos dolía, y llegó un punto en el que se hinchó tanto que ya era muy, muy claro, era muy visible, y yo acudí con mis papás, quienes me llevaron con doctores de la localidad y comunidades cercanas. Ellos me revisaron, me mandaron a hacer radiografías, pero no encontraban nada. Era como si lo que sea que me hubiera pasado hubiera sido algo inexplicable. Todos preguntaban lo mismo, se lastimó, se cayó, pero no me había pasado nada, simplemente mi pierna se estaba hinchando cada vez más. Y llegó un punto en el que todos se preocuparon demasiado, pues ya no nada más era una hinchazón anormal, sino que estaba acompañada por un color que empezó siendo como morado y se terminó tornando negro. Mi pierna tenía la piel negra como si estuviera pudriéndose, sacaba un olor horrible que honestamente era nauseabundo, y llegó un punto en el que ya caminar era imposible para mí sin sentir punzadas de dolor horribles. Lo peor es que en algún punto lo llevan al hospital de nuevo por uno de estos dolores insoportables y le mencionan que aunque no pareciera ser eso exactamente porque no pueden comprobarlo, lo más cercano a lo que se les ocurre que le podría estar pasando es que la pierna se le estuviera gangrenando. Y recordemos, estamos hablando de los años 60. Dijeron que pues lo más seguro es que esto iba a seguir avanzando y que lo mejor que podían hacer para que esto no se extendiera a otras partes del cuerpo era amputar la pierna. Esa es una parte muy difícil del relato porque aquí Chris nos dice que el tío de su mamá se sintió muy triste porque sus papás, más allá de apoyarlo o hacerlo sentir bien, dijeron una frase que le lastimó mucho el corazón, y es que dijeron: no, tenemos que encontrar la forma de que no se la amputen, porque yo prefiero verlo muerto antes de tener un hijo cojo. No mames, o sea, eran Palabras otros tiempos definitivamente, pero qué fuerte. Fuertes. Claro, era una mentalidad tal vez diferente. No, realmente no ahonda mucho más allá Chris sobre esta actitud que tenían ellos, pero eso fue algo devastador. Así que por esta razón, que tal vez no es la correcta, pero pues con una intención de cierta forma positiva, que era pues salvarle la pierna, siguieron buscando opciones, y es entonces donde entra la mamá de Chris al relato. Ella vivía en San Luis Potosí, que es de donde Chris nos manda el relato, como dije antes, y ella trabajaba en ese entonces con una señora que era, entre muchas cosas, hacía como varias
tenía varios negocios pequeños de venta y cosas así, pero una de las cosas que le hacían destacar era que era curandera en el lugar donde vivían. Y era una curandera muy reconocida, era una de esas personas que la gente quería mucho en el pueblo porque hacía cosas que estaban cerca de ser un milagro. Salvaba gente que estaba gravemente enferma, donde nadie más encontraba una solución, donde no encontraban un diagnóstico en los hospitales o a través de los doctores. Ella lograba hacer algo siempre para ayudar. Era una persona además que describe como muy amable, de esas personas que no buscaban algo realmente a cambio. A veces recibía compensaciones económicas, pero cuando la persona no podía pagarlas, ella lo hacía solo por ayudar. Y en este caso, llega todo esto a oídos de la mamá de Chris, quien habla con la curandera y ella le dice, tráiganlo, dile a tu familia que me lo manden. Lo mandan y llega y lo revisa, lo empieza a revisar todo y dice, ok, explícame qué fue lo que pasó. ¿Con quién te metiste? ¿Qué hiciste? Necesito empezar a agarrar algo de contexto. Y él se queda muy desconcertado porque dice, pues, ¿por qué tiene que ver? O sea, esto es una enfermedad o algo. ¿Por qué tendría que ver alguien más involucrado? Y le dice, creo que alguien te hizo a ti una brujería muy fuerte. Tengo que revisar bien, tengo que asegurarme, pero si tú me cuentas es más fácil. Y es aquí donde recordó, después de mucho tiempo, lo que había pasado. El perro al que había atacado, su dueña, que era una bruja al parecer, le contó esto y dijo, ok, creo que sí es por ahí. Tiene mucho sentido que sea esto, así que déjame hacer algo. Le pidió a algunos familiares que consiguieran algunos elementos para formar una especie de pomada. No nos especifica qué cosas exactamente contenía, pero hizo una especie de pomada que le empezó a poner y le dijo, mira, con esto, no sé si te lo voy a lograr quitar, pero al menos voy a detener esto que te está pasando y voy a evitar que te amputen la pierna, pero tenemos que trabajar mucho. Tienes que ponerte esto, untártelo 3 veces al día, pero esta no es una pomada cualquiera, esta no es una pomada normal. Esta pomada funciona de una manera muy, muy importante que quiero que me escuches. Tú te la tienes que poner, no te la tiene que poner alguien más. 3 veces al día, como dije antes, mañana, tarde, noche, y solamente va a funcionar si tú le metes al momento de hacerlo toda tu fe. Toda tu fe en las manos para que tú sientas y creas que vas a sanar y busques esa gracia divina que te ayude. Él, siendo un adolescente, lo tomó como que está bien, un poco asustado. A una parte de él no creía, pero estaba tan desesperado que dijo, está bien, o sea, lo que me digas yo lo voy a hacer, y lo empezó a hacer. Se detuvo el problema, pero no se logró revertir en el momento. Ujú. Pasaron varias semanas, él siguió ahí en visita con la mamá de Chris, hasta que ya se empezó a sentir un poco mejor. Y entonces volvió a hablar con la curandera y esta le dijo, muy bien, ya creo que sé lo que te pasa. Y es que creo que la persona que te hizo esto no quería solamente regresarte con venganza el daño que tú le hiciste al perro. Creo que te querían hacer algo peor. Creo que usaron tierra de panteón en tu hechizo, en tu brujería. Y creo que esto te iba a terminar matando. No se iba a detener incluso aunque te amputaran la pierna. Y le dio unas instrucciones muy específicas. Le dijo, mira, vamos a hacer varias sesiones donde te voy a buscar a ver si puedo sacarte algo que tengas ahí dentro, porque sospecho que te metieron algo ahí. Sigue haciendo lo de la pomada y regresa en unos días. Él regresa y empieza entonces a hacer una especie de masajes, le pone algunas gasas, pone otras pomadas diferentes, y en una de esas ocasiones, ella mientras está frotando la pierna, toma una gasa, lo empieza a cubrir y ve que la gasa se atora con algo. Cuando ella empieza a jalar, se da cuenta de que el hilito de la gasa se quedó atorado con una especie de hueco que apareció del tamaño, del grosor de apenas un hilo en una pierna, en parte de su pierna. Y ella dice, ahí está. Empieza a masajear y dice que siente un dolor indescriptible, un dolor horrible. El dolor más fuerte de toda su vida mientras ella está masajeando y le dice, por favor, detente, esto es horrible, y grita y se sacude y ella dice, no, lo encontré y ese dolor que sientes es para que yo me detenga, pero no lo voy a hacer. Masajea y masajea y de pronto logra sacar algo. De este mismo espacio, de este mismo hueco, empieza a salir algo que tiene el grosor de un hilo también, pero que tiene un largo de unos 15 centímetros aproximadamente. Ella lo revisa bien y le dice, esto es un hueso. Esto es un hueso, o parte de un hueso.
pero está hecho de hueso esto que te estoy sacando. Lo logra sacar y dice que como si fuera un acto de magia, desaparece el dolor inmediatamente. Todavía la piel se ve morada y negra, pero el dolor ya se fue. Empieza a querer caminar y por primera vez en mucho tiempo lo logra. Y él le dice, ok, lo que vamos a hacer es esto y lo tienes que hacer tú. Pon en una caja este hueso que te saqué y entiérralo en un panteón, donde sea, pero entiérralo ahí. Deshazte de él de esa manera, no lo tires, no lo guardes, trata de no tocarlo lo más que puedas, solo guárdalo ahí. Él lo hace y entonces sí las cosas empiezan a mejorar. Su pierna finalmente empieza a sanar, ya puede caminar con normalidad y es como si se hubiera revertido esto. Él regresa finalmente a Zacatecas a vivir. No nos explica Chris si tuvieron más contacto con la señora, pero quiero entender por el relato que no. Pero solo nos dice que pues vivió su tío, el tío de su mamá, toda la vida agradecido, siendo incluso un adulto, con esta señora, que obviamente ya para este punto falleció. Porque era una mujer que, como dije antes, ayudaba a mucha gente. Y él piensa que le salvó la vida en esa ocasión por tanto haberle ayudado y por haberle retirado lo que sea que le había hecho esta mujer, que era algo mortal aparentemente. Con eso cierro la historia y solamente quiero darles el título, que es Me iban a amputar la pierna por un embrujo. No manches, estaba muy fuerte. Empezamos fuerte este capítulo, de hecho. No había escuchado yo algo así de un hueso. O sea, sí de que sacaran cosas del cuerpo. Por aquí trajimos una historia de una persona que le sacaron alfileres, me parece, literalmente, o agujas, literalmente de entre su carne, pero no algo así de un hueso. Habíamos visto ya en historias de brujería que hemos contado tanto en este programa como cuando hemos estado, por ejemplo, con Fepo o con Paco, se mencionan mucho objetos metálicos, Sí. como clavos, alfileres, cosas de ese estilo. Pero no sé, creo que recuerdo haber escuchado alguna vez algo de huesos, pero no de esta manera, es muy específico y además el hecho de que fuera como un hueso, decía yo, del grosor de un hilo, es como lo menciona Chris, se me hizo muy impresionante y pues bueno, gracias a Chris, saludos hasta San Luis, que es donde dice que está ahorita actualmente, y gracias por compartir tu relato. Saludos, Chris, muy buena historia. Pasamos entonces a la siguiente, que es mi primera historia de esta noche. Esta es enviada por Brenda desde Colombia, que también le mandamos un saludo. Y dice que esto ocurrió cuando ella era niña. La historia se titula Algo pasa en casa de mis abuelos. Ella comenta que tiene dos hermanas, una mayor y una menor. En este momento su hermana menor tiene apenas 6 años y cuando esto ocurrió tenía apenas 1 año de haber nacido. Y ella comenta que en una ocasión sus abuelos tuvieron que salir de su pueblo para unas cuestiones personales que tenían que arreglar. El pueblo está, no menciona el nombre, pero dice que está a poco tiempo, a 1 hora de Medellín. Y que sus abuelos por estas razones tuvieron que salir. Y le dejaron a su casa encargada a su mamá, a la mamá de Brenda. Y comenta que a ellas, tanto ella como a sus hermanas, esta casa les causaba bastante miedo. Tenía como una vibra extraña y que hasta la fecha, de hecho, no les gusta mucho ir. No porque no quieran ir a ver a sus abuelos, sino por esta vibra rara que sienten. Y no de parte de ellos, sino de la casa misma. Algo en ese lugar les parece, pues, extraño, un poco tétrico, un tanto aterrador. Y ella comenta que en esa ocasión su mamá estaba cuidando la casa, perdón. Se quedan también ellas 3, ella y sus 2 hermanas, a dormir ahí. Y aunque la casa tiene varias habitaciones, deciden que quieren dormir todas en la misma habitación junto a su mamá. Entonces, en la cama donde iba a dormir su mamá, en el cuarto, perdón, ponen un colchón en el suelo. Otra de sus hermanas duerme en una hamaca que está ahí también. Y deciden estar todas juntas porque a ese grado llega su miedo de estar solas a oscuras en un cuarto de esa casa. Hasta este momento a nadie le había ocurrido nada paranormal, o al menos no había historias de algo raro que hubiera ocurrido en ese lugar. Sin embargo, la sensación pues ahí estaba. Brenda nos comenta que ella hasta la fecha tiene la costumbre, como muchas personas, de levantarse a medianoche para ir al baño. Es algo que es recurrente y hasta cierto punto normal en ella. Y esa noche no fue la excepción. Ya estaban todas dormidas, tanto su mamá como sus hermanas,
cuando ella en la madrugada se levanta y quiere ir al baño. Sin embargo, estando en esta casa, le daba mucho miedo ir ella sola. El baño estaba cruzando un pasillo un tanto largo y sentía temor de ir a oscuras hasta allá, entrar en ese cuarto pequeño y estar como a la merced de la oscuridad o de lo que pudiera estar acechando en ella, ¿no? Ujú. Entonces despierta a su hermana, que estaba durmiendo junto a ella, y le dice a su hermana mayor, le dice, oye, acompáñame al baño, por favor, necesito ir. Pero su hermana tiene mucho sueño, está cansada, apenas si le hace caso y se niega a ir. Directamente le dice que no quiere acompañarla. Y entonces Brenda, con pues la urgencia de tener que ir, decide ir ella sola. Así que se levanta, camina por el pasillo, llega hasta el baño y hace lo que tiene que hacer. Después de eso, de algunos minutos, regresa casi corriendo en el pasillo para... cuando eres niño haces esto, ¿no? Para que no te alcance la oscuridad. Tratar de llegar lo más rápido posible a tu cama o a donde estés. Entonces llega de nuevo a la habitación, abre la puerta y se acuesta de nuevo junto a su hermana. Y en ese momento ve cómo su hermana se gira, se levanta y se le queda viendo con los ojos muy abiertos, en una mirada de terror, de pánico. Brenda, asustada, le pregunta qué pasa, qué tienes. Y su hermana le dice, es que tú ya habías vuelto. Y entonces Brenda le pregunta, ¿a qué te refieres? ¿Cómo que ya había vuelto? Y su hermana le dice, es que yo te escuché abrir la puerta, entrar, acostarte aquí en la cama detrás de mí o junto a mí, e incluso sentí tu respiración a mi lado. Pero luego entraste de nuevo. Ella no la vio, o sea, su hermana no la vio como tal, pero asumió que era ella, porque era quien se había levantado para ir al baño. Sin embargo, Brenda, también muy asustada, le dice que no, y que no es broma y no está jugando, que ella solo fue al baño y volvió, pero no había nadie más ahí. Y en ese momento las dos se quedan con un escalofrío tremendo y con bastante miedo de que algo, al parecer, fue y tomó ese lugar en la cama mientras Brenda no estaba. Su hermana, de hecho, ni siquiera se había vuelto a dormir como tal, entonces no había sido un sueño, no había sido algo que ella se imaginara, o al menos no lo parecía. A la mañana siguiente le comentan esto a su mamá, quien no le toma realmente mucha importancia, piensa que obviamente al ser niñas pues son propensas a asustarse, a imaginarse cosas y no dice mucho más. Le cuentan también a sus abuelos sobre esto y ellos dicen pues más o menos lo mismo, ¿no? Que no que no le crean, pero más bien no le toman mucha importancia. Y Brenda cierra esta historia diciendo que aunque fue algo sencillo, algo bastante, digamos, no tan aterrador como otras historias, dice que fue algo que realmente le dio mucho miedo, porque esa casa hasta la fecha le sigue dando vibras de que algo malo está ahí, de que hay algo que no es de este mundo y que parece estar acechando ahí. O sea, que uno no se siente seguro estando en esa casa hasta el día de hoy, y que es fecha en la que no le gusta quedarse a dormir ahí, mucho menos a solas. Su hermana, por otra parte, fue la que pues se llevó el susto más grande, porque ella fue la que estuvo ahí por un momento, acostada, junto a algo que quién sabe qué era, que estaba entre la oscuridad y que le estaba respirando ahí junto a ella. Y era muy probablemente pues algo que no era de este mundo. Qué fuerte. Yo de verdad que tengo como una especie de debilidad por este tipo de historias. O sea, como que me pegan más, me dan más escalofríos. Porque me pongo en el lugar siempre de ser la persona que ve a alguien o sientes a alguien que tú crees que es tu mamá, tu hermana, tu pareja, tu hijo, tu hija, yo qué sé. Y ver que no era, que era algo que se estaba haciendo pasar. Ya lo he dicho varias veces, pero mantengo esta postura de... Creo que lo más aterrador de estos casos es no solo pensar que hubo algo inexplicable o sobrenatural, sino que este algo tiene como esa conciencia de intentar reemplazar o intentar hacerse pasar por algo más, ¿no? Por Ujú, alguien que tú ujú. quieres. Es muy Sí. espeluznante.
Sí, muchas gracias a Brenda por enviarnos esta historia desde Colombia. Le mandamos un saludo desde acá, desde México. Saludos, Brenda. Y bueno, pasamos a otra historia más, si te parece bien. Adelante. Esta nos la envía una chica llamada Yaneli Rosales y nos la envía, ella vive actualmente en Montreal, Canadá, pero es oriunda de Guatemala. Y en Guatemala es donde le ocurrió esto, la ciudad, el pueblo donde ella nació y creció. Y nos cuenta lo siguiente. Dice que todo esto ocurrió una noche, o más bien empezó una noche. Esa noche en particular, ella estaba haciendo sus cosas del día a día cuando recibió una llamada del que entonces era su novio, actualmente su esposo. Y nos dice que al tomar la llamada tuvo mucho cuidado porque sabía que si hacía mucho ruido, su mamá, que estaba en otra habitación de la casa, en el segundo piso, iba a escucharla. Entonces salió de su habitación, que también estaba en la segunda planta, y lentamente se fue hacia la sala, que era como la zona más alejada del cuarto de su mamá, para poder hablar con él, porque pues si no quería que su mamá se diera cuenta y la terminara regañando por estar a altas horas de la noche no solo despierta, sino platicando con su novio. Ella hace esto, baja, no enciende las luces de abajo para no llamar la atención de su mamá, y solo se escabulle entre la oscuridad hasta llegar a una sala y a un sillón en particular, que estaba muy cerca de un ventanal, donde había suficiente luz, no estaba completamente a oscuras, porque dice que esta casa estaba ubicada en la esquina de la calle. Entonces, al otro lado de la calle estaba un poste de luz que permitía entrar la suficiente cantidad de luz como para que ella pudiera estar ahí, entre comillas, a oscuras, sin ver absolutamente nada, ¿no? Además, pues estaba un poco, digamos, distraída con la plática con su novio, entonces no estaba pensando mucho en estoy a oscuras, estoy sola, como que eso no le cruzó a la mente, simplemente llegó ahí, se acomodó como pudo y siguió platicando con él durante un rato. Pasa unos minutos, tal o mucho media hora de esta charla, cuando ella de pronto nota algo. La primera cosa que escucha es el sonido de los cascos de un caballo que se están acercando o parecen estarse acercando desde alguna de las partes que llegan a este crucero, a esta esquina. Ella nos dice que no sintió miedo. Dice, yo la verdad no pensé demasiado en eso porque escuchar caballos en la noche, si bien era un poco inusual en donde yo vivía, no era completamente ilógico porque mis vecinos eran ganaderos en su mayoría. Entonces pensé que tal vez algún vecino estaba terminando labores muy tarde o que tal vez se le había escapado un caballo y lo estaban metiendo otra vez al establo. Me cruzaron 3, 4 explicaciones por la cabeza, pero ninguna me asustó, ninguna me inquietó, solo me llamó mucho la atención este sonido. Seguí hablando por teléfono con mi pareja y entonces pasa una segunda cosa después de unos minutos. Noto que en la esquina de la calle, que estaba perfectamente visible para mí por la ventana, veo que se viene acercando del lado de la calle que me tapa el resto de mi casa, una especie de silueta, una silueta que está proyectada en el suelo, como una luz que le está dando por detrás y está proyectando una figura o una sombra muy larga. La veo poco a poco acercándose, muy despacio, extremadamente despacio, pero se ve. Lo primero que veo es la cabeza de alguien, pero que parece tener una especie de sombrero. Pero conforme va pasando el tiempo y los segundos y yo no le pierdo la vista a esta silueta, empiezo a ver que se ve rara, se ve extraña porque no parece estar proporcionada como un adulto con un sombrero y ni siquiera como un niño con un sombrero. El sombrero es muy largo, es inusualmente grande y pareciera que la persona es pequeña. Pero de nuevo, no como un niño, sino como si tuviera las extremidades demasiado cortas. Y solo se viene acercando poco a poco y es entonces donde yo noto otra cosa que ya empieza a inquietarme más. Acompañado de este movimiento lento que hace para acercarse hacia la esquina, escucho como si trajera tacones y estos estuvieran resonando muy fuerte con cada paso que da, cada paso lento. Y es entonces donde empiezo a pensar en algo. Me empiezo a acordar que todas estas son señales de algo que se cuenta en Guatemala, pero ahorita llegamos a eso más adelante. Ella dice que entonces lo que siguió de esto es que notó que la silueta se empezó a mover hacia el lado de su casa, hacia el lado donde estaba su acera, su banqueta, y finalmente se detuvo.
Ya no podía ver la sombra bien porque esta se había pegado demasiado a su pared y parecía que se había quedado justo a un lado de la puerta principal de la casa. Cuando mezclas todos estos elementos, obviamente ya se empieza a tornar inquietante porque piensas, ¿quién está en la noche caminando por aquí? ¿Por qué suena esto? ¿Por qué se escuchó el sonido de los cascos de caballo? Pero como si todo esto no fuera suficiente, empezó a escuchar otra cosa más. El sonido de una guitarra. Dice que no era como si hubiera esta persona empezado a tocar una melodía, sino más bien se escuchaban como que estaban afinando la guitarra, como notas que Sueltas. estaba tocando sueltas, exactamente. Y no muy fuerte tampoco, no era algo escandaloso, era despacio, era como con suavidad, era un sonido muy, muy leve. Y seguido de esto, algo que ya le asustó un poco, que le hizo brincar un poco y dice, lo que escuché fue un taconazo en la pared de mi casa, como si quien sea que estuviera ahí se hubiera recargado con su pie fuerte. Y me asusté muchísimo para este punto. Esta persona o lo que fuera seguía tocando lentamente estas notas. Y yo le dije a mi novio para ese punto, ¿sabes qué? Estoy asustada, estoy escuchando esto y esto. Le pregunté si lo escuchaba a través de la bocina del teléfono, dijo que no. Pero me dijo, no te preocupes, seguramente es pues alguien que anda ahí con su guitarra. No creo que sea alguien que esté buscando algún problema, porque si fuera algún ladrón o algo similar, no estaría tratando de hacer ruido. No andaría en tacones, algo tan llamativo y ruidoso. Entonces no te preocupes, seguramente pronto se irá. Pero pasaban los minutos y no se iba. E incluso llegó un punto en el que ella cuelga con su novio. Dice, ya no pude seguir hablando con él. Pensé en irme a la cama, pensé en muchas cosas. Pero algo dentro de mí hizo clic y dije, no, tengo que ver qué es. Necesito ver qué es y necesito salir a confrontarlo. Se paró enfrente de la puerta principal y acercó su puerta al picaporte, temblando. Y nos cuenta que en ese punto se sentía muchas cosas. Pensaba, es que necesito saber qué es, pero al mismo tiempo se decía a sí misma, ¿qué voy a hacer si sí veo algo y esta cosa no es humana? ¿Qué tal si es un fantasma? ¿Qué tal si es una criatura? ¿Qué tal si es algo que me asuste? ¿Qué tal si me desmayo? ¿Qué tal si me toma y me lleva? Es como esta serie de emociones y pensamientos que la inundan en el momento. Y dice, no lo haré. No voy a salir. Pero quería llamar la atención de su mamá de alguna forma, y lo único que se le ocurrió, sin hablar, sin tener que gritar, fue el sillón donde estaba ella sentada antes, arrastrarlo para generar un ruido suficientemente fuerte para que su mamá bajara. Y dice que fue lo que hizo, lo arrastró, escuchó la puerta de su mamá, el ser o la persona que estaba afuera dejó de tocar inmediatamente, y su mamá bajó rápido a ver qué había pasado, la vio ahí, la empezó a regañar y ella le dijo, es que escuché algo afuera. Y su mamá, sin pensarlo, simplemente caminó afuera, abrió la puerta, se asomó y dijo, aquí no hay nada. La siguió regañando y le dijo que ya se fuera a dormir, que no debía estar a esas horas. Y ella dejó de dejarlo pasar. Dijo, no le quise explicar más a mi mamá, solo lo dejé ahí. Esto pudo haber quedado ahí. Esta anécdota pudo haber quedado ahí como algo extraño. Pero entonces hay algo más al relato. Y es que nos dice dos cosas. La primera es que se quedó pensando mucho en qué era eso, y en todas estas señales le hicieron recordar que no era la primera vez que lo escuchaba. Cuando era niña, en otra parte donde vivía, también llegó a escuchar algunas veces esto. Le platicó a su mamá en esa ocasión y su mamá le dijo que todos esos eran los signos o las señales que daba el sombrerón cuando venía. El sombrerón, una leyenda latinoamericana que habla precisamente de una criatura que hace todo esto que les acabo de contar. Y lo describen muchas veces como un hombre anciano, pero que tiene como el cuerpo de una especie de duende. Es muy pequeño, sus pies son grandes, sus manos son grandes, pero sus extremidades son cortas. Y sí, justamente trae en la historia que le da el nombre, trae un sombrero muy, muy, muy grande, y normalmente busca atraer con la música o con estos sonidos a mujeres particularmente. Niños, niñas, pero más mujeres. Es una leyenda que se cuenta y ella se dio cuenta que ya había vivido esto antes. Lo peor es que la segunda cosa que nos platica es que esto siguió pasando algunas noches. Incluso en algún momento su miedo la hizo ir a quedarse a dormir con su mamá, pero aún así escuchaba algunas de las noches como el sombrerón, o lo que ella creía era el sombrerón, se acercaba
a la casa, se posaba en la pared y empezaba a tocar las notas como tratando de llamar su atención. Todo termina una noche en la que ella, sabiendo la historia, sabiendo la leyenda, recuerda que una parte de la leyenda dice que lo que atrae a esta criatura principalmente es el cabello de las mujeres, el cabello largo y hermoso. Ella dice que tenía el cabello muy largo entonces, y no lo pensó más. Al día siguiente le llamó una de sus mejores amigas, fue a su casa, la mamá de esta amiga era peluquera, y sin pensárselo dos veces le pidió que le cortara lo más corto que se pudiera el pelo, para que lo tuviera de todas formas un poquito largo, pero ya no llegara ni a sus hombros. Lo hizo y dice que su mamá, cuando la vio, cuando regresó, se puso muy triste. Ella finalmente le contó lo que había estado viviendo y su mamá le dijo que, pues bueno, había tomado una decisión complicada, pero correcta. Y justamente a partir de entonces ya no volvió a escuchar nada. Pero antes de cerrar la historia, Janely nos cuenta un último detalle. Dice: yo fui acechada por esta criatura durante un tiempo, incluso siendo niña. Ya no la he visto en años. Me mudé a otro país y sigo sin volver a escucharlo. Pero justamente este año, cuando les estoy enviando el relato, llevo algunos meses que me dejé el pelo largo. Ya me llega, de hecho, a la espalda. Y todavía en las noches tengo mucho miedo. Abrazo muy fuerte a mi esposo porque tengo esa sensación de que en cualquier momento el sombrerón va a venir otra vez, va a venir a buscarme, y me aterra pensar que uno de estos días sí me va a llevar con él. Uy, es parte del folclore, muy, muy buena leyenda, por cierto, muy conocida. Pero creo que rara vez nos llegan historias de gente que tuvo encuentros así con estas criaturas, ¿no? Llegan muchos de La Llorona, el Charro Negro, aquí en México especialmente, ¿no? Hasta el Silbón creo que hemos recibido. Pero como que hay muchas otras leyendas por ahí que es raro encontrarte testimonios así. Y es muy interesante. Y sí es un personaje muy, muy conocido y muy tétrico del folclore latinoamericano. Sí, yo diría que el otro sudamericano que también llega mucho relato sobre él, aunque mucha gente no sabe qué es esta criatura o no la asocian con la leyenda, es el Cadejo, ¿no? Del El Cadejo, el perro negro, de sí. ojos rojos. Sí, es muy Pero habitual. sí, realmente el sombrerón y otras leyendas más son más escasas las historias. Yo exhorto a la gente que si conocen alguna, ya sea que la hayan vivido, como en el caso de esta chica, o si alguien cercano a ustedes les ha contado alguna historia de una leyenda local de su ciudad, de su país o de su parte del continente donde viven, compártanla con toda confianza, que nos encantaría contar más de este tipo de relatos y encuentros con criaturas legendarias, ¿no? Sí, muy interesante, gracias. ¿Cómo se llama la chica? Déjame te repito el nombre completo, lo tengo aquí anotado. Es Janely Rosales, que está en Montreal, Canadá. Un saludo hasta Montreal y pues gracias por enviarnos esa historia. La siguiente historia, vamos a pasar a la que sigue. Me Bien. pareció sumamente intrigante e interesante porque se aleja de toda esta onda paranormal, ¿no? De todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural. Y entra en el terreno de los críptidos, que es otra cosa que se me hace súper interesante. De hecho, me recuerda un poco en ese sentido. Creo que en el primero o segundo episodio con este nuevo formato contaste una historia sobre una especie de sapo. ¿Te acuerdas? Un sapo Sí. combinado con otro animal. No recuerdo cuál era. Creo que era un ave, si no mal recuerdo. Sí, bueno, como era un críptido, algo raro y que nadie recordaba. En este caso, este relato enviado por Ariel desde Ecuador nos comenta que es algo que él recuerda perfectamente, pero también sus papás y también su hermana. Y este relato se llama Creo que vi a un dinosaurio. Wow, ok. Él comenta que cuando era niño visitó parte de la propiedad de su abuelo que se encuentra en un lugar llamado Chocó Andino, que según nos comenta es una biosfera, una reserva natural ecuatoriana, que es muy bonita, está llena de naturaleza, de flora, fauna muy interesante. Y que en esa ocasión, él con su familia fueron a visitar este lugar. Era un camino bastante largo, un viaje largo para llegar hasta allá. Así que cuando ya se encontraban ahí, en este camino para llegar y ya rodeados de naturaleza, sus papás decidieron detenerse por un momento para descansar, contemplar un poco el paisaje, dar algunos pasos, que es importante cuando estás en un viaje largo, el poder hacer estas Estirar las paradas, ¿no? piernas. Sí, estirar las piernas.
Y mientras tanto, él y su hermana dice que estaban recogiendo moras como silvestres o, pues sí, bayas, ¿no? Estaban en eso cuando de pronto escuchan que del otro lado del camino, entre la maleza, parece que se empiezan a mover las plantas, como que alguien o un animal, más bien algo, está por ahí. Obviamente esto llama su atención y comienzan a voltear para ver de qué se puede tratar. Porque está rodeado ese lugar de animales muy bonitos, como les dije, ¿no? De fauna muy interesante. Pero se sorprenden bastante cuando se dan cuenta de que lo que sale corriendo y lo ven cruzar el camino, es como una especie de ave, o parece un ave porque tiene plumas, y voy a describirlo tal como lo describe él. Dice era un animal con plumaje de color verde claro, con algunas zonas en verde oscuro. Y dice que tenía una cresta muy grande, como las de los gallos, encima de su cabeza, y sin embargo no tenía la cabeza de un gallo ni de una gallina. Su fisionomía era similar a la de un ave, pero, y él comenta esto, le recordaba mucho, él lo relaciona mucho con el aspecto de un Dilophosaurus, que si no lo ubican, es muy famoso por la película de Jurassic Park, en la primera, que es este que despliega una especie de membrana de su cuello y que en una escena mata a este personaje, el informático, olvidé su nombre. Sí. Que despliega así, es muy, muy icónica la escena, ¿no? Y precisamente Sí. es un dinosaurio pequeño, aunque él comenta que el que ellos vieron, o la criatura que ellos vieron, era muy similar al tamaño, pues sí, a un ave pequeña, más como una gallina, tal vez un poco más grande, pero su cabeza definitivamente no era la de una gallina ni la de un ave común. Tenía cresta, tenía plumas, pero la manera en que se movía recordaba muchísimo a la imagen típica que tenemos de los dinosaurios. Él comenta que tanto sus padres como su hermana lo vieron, así como él, y que se quedaron fascinados por eso. Lo raro es que el animal no emitió ningún sonido, que él comenta que esto hubiera ayudado para poder tal vez identificarlo, pero no hizo ningún sonido, solo lo vieron cruzando el camino y perderse entre la maleza. No saben tampoco si es que era una cría de algún animal o si era una versión ya adulta. Es difícil de saber. Y dice que se ha quebrado la cabeza durante años, ha estado investigando en internet, buscando fotografías de aves del lugar, de aves tal vez un tanto raras, exóticas, pero no logra encontrar a nada que se parezca. Y tanto él como su familia están casi seguros de que lo que vieron no era un ave moderna, digamos, ni era un animal conocido. Ellos creen por la imagen que tenía esto, pues que efectivamente se podría tratar de un ser prehistórico, de una especie de dinosaurio o un animal similar que por alguna razón pudiera estar habitando en esa área y que tal vez no haya sido descubierto, lo que de hecho no es tan descabellado, o sea, no es algo tan extraño, porque además los dinosaurios, o la imagen de los dinosaurios hasta hace unos años era la de estos reptiles enormes, ¿no? Y ahora ya se sabe que sí tenían mucho más que ver con las aves modernas que con los cocodrilos, que era algo con lo que se relacionaba mucho, ¿no? Con los lagartos, que tengo entendido que dinosaurio es algo así como lagartos terribles o algo así viene la etimología. El primer dinosaurio que se descubre le llaman iguanodonte, que era como diente de iguana. Lo relacionaban mucho con reptiles y sin embargo ahora sabemos que tienen más que ver con aves. Ariel cierra esto diciendo que, bueno, ha investigado mucho, ha tratado de encontrar, como les dije, imágenes, fotografías de algo similar y no lo ha logrado encontrar. Si alguien tiene información, eso es importante, si alguien ha visto algo similar o sabe qué animal moderno puede ser, que también es una posibilidad, pues estaría muy chido que nos lo dejen en los comentarios, que nos digan, bueno, por lo que dices puede ser tal ave rara, pero que sí se ha estudiado o sí se sabe que existe. Sería bueno saberlo, pero a mí este tipo de historias me interesan mucho y me parecen fascinantes, porque a mí me encantaría que me pasara esto de ver algún animal extraño que no sea como común, ya sea que sea un críptido o no, pero que no sea algo común de ver. Es muy interesante.
Sí, es un tipo de historia diferente, pero un encuentro con un animal desconocido al final entiendo que tiene también su parte, pues, de inquietante hasta cierto punto, ¿no? El decir, ¿qué Claro. estoy viendo? Qué interesante. Sí, ojalá que haya alguien que nos pueda complementar el relato con alguna información, algún experto, algún biólogo, no sé, o sea, alguien que esté más cerca de que nosotros de comprender qué pudo haber sido esto. Sí, estaría Y muy si bueno. no, y si no hay nadie, o sea, si nadie llega o así, pues se queda como también un misterio muy interesante de las historias que nos han mandado, la verdad. Sí, ¿no? Y en su momento, cuando, por ejemplo, cuando se descubre a América, que es una forma equivocada de decirlo, pero es como coloquialmente se dice. Cuando se descubre América, pues obviamente la gente que llegó aquí veía animales y plantas que en su vida había visto. Y Claro. pues no es algo, aunque todavía, perdón, aunque ya se han descubierto, creo, la mayoría de las especies existentes, no es raro que pueda haber algunas que no sean tan fáciles de ver o de identificar y que anden por ahí. Pues sí. Especialmente en zonas remotas poco exploradas. Claro, claro, claro. Pues bueno, muy buena historia, me gustó mucho, es fascinante más que cualquier otra cosa Sí, es más que nada fascinante. y me quedo con eso, a ver si alguien nos da algún seguimiento con esto, sería muy interesante. Sí. Saludos a Ariel, Pues hasta Ecuador, perdón. saludos hasta Ecuador. Pues pasamos a la última historia que traigo yo, falta una más que sería con la que cerramos una tuya. Y Va. este relato nos llegó a través del correo de una persona que de hecho ubico perfectamente entre los seguidores del canal porque es una persona de estas que están muy activas en todos lados, pero nos pidió anonimato en este caso. Entonces, saludos. Cuando lo veas, pues tú sabes quién eres. Te agradezco mucho la confianza y vamos a comenzar. El relato lo voy a contar como lo contó esta persona, que es de manera no cronológica, sino como ella lo vivió. Nos dice que todo empieza una noche en la que estaba haciendo una pijamada con su prima. Era una de estas ocasiones donde la plática de una u otra forma te termina llevando a relatos extraños, a relatos inquietantes o a relatos paranormales. Y es entonces donde ella dijo, oye, ¿te acuerdas de mi tío? Un tío, obviamente le dijo el nombre, ¿no? Que falleció hace un par de años. Y dice, ah, claro, pues sí, sí lo recuerdo, ¿qué pasó? Y dice, bueno, tengo una historia que no he contado mucho, pero que me parece bastante rara, no la sé explicar y ya he escuchado relatos similares de esto, entonces, pues, ¿qué opinas tú? Lo que pasa es que el día que falleció, creo que yo lo vi, o sea, después de que había fallecido creo que lo vi, y la persona que nos manda el relato nos dice que se quedó muy impresionada y dijo, a ver, cuéntame, o sea, quiero saber, ¿no? Quiero saber, entiendo más o menos qué viviste, pero platícame. Un poco de contexto para el relato que nos proporciona en esta parte de la historia la persona anónima es que su tío ya estaba algo grande, ya tenía una edad avanzada y sufría de epilepsia, era algo que ya lo afectaba comúnmente. Él Ujú. era una persona que todas las mañanas se levantaba temprano, cerca de las 6 de la mañana, y salía a caminar porque vivían en un pueblo pequeño toda la familia. Entonces él caminaba hacia la casa de su mamá, de la mamá de la persona que envió la historia, y le pedía café. Era como una cosa que hacía siempre, ¿no? Iba con ella le preparaba café, platicaban, se lo tomaba y se iba a hacer sus actividades del día a día. Esa mañana fue exactamente lo que esta chica, la prima de la persona anónima, vio. Se levanta y lo ve afuera en la calle. Dice, yo me levanté temprano ese día, no sé por qué, pero me levanté y lo vi parado afuera y estaba normal. Tenía su ropa normal con la que lo había visto otras veces, solo estaba parado. Y dije, ok, viene por su café, pero yo me volví a dormir porque para mí no era común levantarme tan temprano. Solo me levanté por alguna razón, lo veo, me voy a dormir y más tarde mi mamá me avisa y me da la noticia y me dice, oye, tu tío pues falleció. Y obviamente es algo muy fuerte, muy triste. Y le empieza a platicar, él falleció durante la noche de un ataque de epilepsia. Pero la chica dice que se quedó muy asustada porque dijo, no, no puede ser, yo lo vi. Yo lo vi en la mañana y dijo, no, no, hija, no vino por su café en la mañana o sea, no tocó aquí como siempre, pues él ya para entonces había fallecido. Y se queda la anécdota bastante extraña, ¿no? Entonces la persona que nos manda el relato por el correo nos dice, obviamente cuando me contó esto me asusté, yo soy una persona generalmente escéptica, pero este tipo de historias obviamente me gustan, me intrigan mucho, pero pues quedó en eso, ¿no? Quedó en una anécdota de, ok, o sea, mi prima vio a nuestro tío
después de haber muerto. Qué interesante. Y hubiera quedado ahí si no hubiera sido por lo que pasó ya un tiempo después. Pasa el tiempo, después de que mi prima me cuenta esto, y yo viajo un fin de semana a visitar a mis papás. Empezamos a platicar y entre la plática de nuevo empezamos a contar cosas y yo les dije, oigan, me acabo de enterar hace no mucho que mi prima dice haber visto el fantasma de mi tío. Mi tío tal que falleció cuando dormía, entonces dice que todos se quedaron como sorprendidos, pero la única persona que no puso una expresión de sorpresa, sino más como muy seria, fue su papá. Dice, mi papá, yo lo veo y veo que pone una expresión extraña y le digo, pues, ¿qué pasó, papá? Y mi papá dice, hija, es que el día que tu tío murió, yo creo que él no murió dormido. Yo creo que no se murió de un ataque de epilepsia como creemos. Y ella contestó, ¿cómo? O sea, ¿qué te refieres? ¿De qué hablas? Y dijo, bueno, es que sospecho que alguien le hizo algo. Es más, sospecho que lo mataron. Y no en su cama, no mientras dormía. Porque hay varias cosas. Primero que nada, la familia llevábamos un tiempo ya sospechando que su esposa tenía un amante. Ok. Y creo que tu tío ya sospechaba también de eso. Además, ese día, tu tío cuando lo encuentran, no tiene su ropa de dormir. Él está en la cama, pero tiene ropa que sería como la ropa que usaba cuando ya salía a por su café y luego a trabajar. Era ropa como de que ya se había preparado. Entonces, ¿cómo murió en la madrugada dormido si ya se había vestido para salir? Ujú. Lo que sospechamos durante mucho tiempo es que tu tío falleció porque lo asfixiaron con una almohada. El problema es que cuando algunos de los familiares empezamos a platicar de esto, su esposa se puso muy a la defensiva porque empezamos a preguntar qué había dicho la autopsia y ella no nos dejó saber. Y cuando pedimos la información o que se hiciera otra autopsia, se puso muy agresiva y nos negó eso. Nos negó el que se pudiera llevar a cabo eso. Pero la verdad, toda la familia de esta señora, todos sus cercanos son gente muy problemática, metida en temas fuertes, por lo que la familia pensamos como que pues al final del día ya nada iba a regresar a tu tío y que aunque nos gustaría indagar, conocer la verdad, lo mejor era, por la seguridad de todos, pues no hacerlo. Y es entonces donde en esta historia, que es un poco más corta que otras que he traído, la persona que manda el relato, la persona anónima, me dice, yo la verdad me quedé demasiado sorprendida porque me quedé pensando, si ese día mi prima en la mañana realmente había visto un fantasma como ella pensaba, o vio lo que ahorita sería la evidencia de un crimen, de un asesinato. Si realmente mi tío sí lo vio ahí porque estaba vivo en ese momento, y más tarde le quitaron la vida y encubrieron todo. Lo peor es que ahora ya confirmamos con la familia que sí, esa señora tenía un amante, que es su actual pareja, que era un vecino de ahí donde vivían. Lo cual ya dejó de ser como una conjetura y se volvió más en un ok. Entonces, si esta sospecha era real, ¿qué tal si la otra sospecha también lo es? No manches. Y qué interesante porque empieza como una anécdota de estas de la gente que fallece y que se va a despedir, ¿no? Pero termina en un probable caso de true crime y bastante fuerte. O sea, algo que aparte siento yo de manera personal, ¿no? Que si yo me entero de que una persona, un ser querido mío, un familiar, yo lo vi y pudiera haber estado vivo y pudiera hacer la prueba de algo así, no sé cómo lo manejaría, porque tampoco tiene pruebas, ¿no? O sea, no sé, cámaras de seguridad, algo que pudiera respaldarlo. Debe ser muy frustrante tener esa duda, dudar de tu percepción o de si lo que viste fue algo paranormal o no. Y si no, pues este coraje o esta impotencia de no poder hacer nada. Sí, de hecho, pues es esa parte la que me llamó mucho la atención de este relato, porque justo como dices, empieza como una historia que ya hemos contado de este tipo de relatos y termina con esta intriga, esta duda, porque ni siquiera es seguro que haya sido eso lo que pasó. Entonces lo que vio la prima puede ser una cosa o la otra. De hecho, eso le da el título a esta historia, que se titula ¿Vio un fantasma o la evidencia de un terrible crimen? De hecho,
a que di cuenta mientras estabas contando tú la historia anterior, que también se me pasó decir el título, espero que Jimmy lo haya puesto aún así en edición, pero igual lo menciono, de la segunda que conté es la de Fui acechada por el sombrerón. Entonces, Ok, sí, sí. ahí está, traía eso en mente, nada más para comentarlo. Y con eso yo termino las historias del día de hoy. Esa es la última historia que mandé. Nada más quiero mencionar a la persona que lo mandó este último. Gracias por la confianza. Entendemos por qué fue anónimo. Es muy, muy comprensible, más porque menciona este tema de que la familia de esa señora era como problemática y así. Entonces, gracias por la confianza de nuevo. Un saludo. Y qué fuerte relato. Sí, totalmente. Un saludo igualmente para quien envió la historia, que es anónimo, ¿verdad? Es anónimo, sí. Y vamos entonces con la última, que es una historia que me pareció muy buena, pero también muy clásica en el sentido de que me recuerda a ciertas anécdotas / creepypastas de hace años, y yo creo que la gente más old school en estos temas se va a acordar. Pero no es una creepypasta, es una anécdota y pues se los voy a contar. Se llama Algo nos persiguió en la carretera. Es Muy enviada bien. por Angelo, nos pidió así como que, bueno, Angelo, desde El Salvador. Él comenta que le ocurrió una noche de viaje por carretera también junto a sus papás, su papá, su mamá, y que ellos habían decidido viajar de noche porque de día, hacia el pueblo donde iban, que era el pueblo donde vivían unos de sus tíos, había mucho tráfico. Entonces, como se suele hacer aquí en México también es habitual, para evitar el tráfico, para hacer menos tiempo, mucha gente prefiere viajar de noche, aunque suele ser menos seguro y en este caso pues también un tanto aterrador. Él Ujú. comenta que inician el viaje a eso de las 10 de la noche por ahí. Comienzan a avanzar. Para esa hora dice que había ya poca gente conectada. Era un día que no sé, no lo aclara, pero tal vez no era un día de fin de semana o algo así. Porque dice que no tenía con quién platicar, que estaba como tratando de pasar el tiempo, pero ya sus amigos no estaban conectados o estaban tal vez haciendo otra cosa. Ya no estaba, digamos, estaba aburrido, no tenía mucho que hacer. Así que Ok. miró por la ventana, estaba en el teléfono y al final, como era un viaje bastante largo, pues decidió tratar de dormir. Se quedó dormido y de hecho tuvo un sueño bastante raro. Soñó que estaba en su habitación, en su cuarto, en su casa, pero sentía o tenía la rara sensación de que ese no era realmente su cuarto. Era algo así medio raro, como una sensación de vacío, de no reconocer a pesar de que pues estaba ahí. Al poner más atención se da cuenta de que todo en su cuarto está desordenado. Dice que es como si hubiera pasado un huracán por ahí. Entonces la puerta se abre y él siente una especie de miedo de que alguien lo esté acechando. Se asoma por la puerta y no hay nadie. En ese momento se despierta, sigue en el asiento de atrás del auto. Está un poco agitado, exaltado porque sintió miedo, tuvo una especie pues, de pesadilla. Pero esta exaltación no fue suficiente para llamar la atención de sus papás, ni siquiera se dieron cuenta. Así que él simplemente pues decidió seguir ahí nada más, no decir nada. Y entonces comenzó a mirar por la ventana. En ese momento se da cuenta de que hay un sonido, algo que él identifica y está muy al fondo. No había música, estaba todo en silencio, solo estaba el sonido del auto, del motor, de las llantas, del asfalto debajo de las llantas. Sus papás no estaban conversando y sin embargo había otro sonido ahí. Había algo que él identificaba que parecía como cuando el viento mueve la hierba, pero era muy constante. Entonces se dio cuenta de que al voltear hacia la ventana izquierda del auto hay un pastizal muy alto, muy grande. Y él ve cómo este pastizal se va moviendo. Y se va moviendo como si alguien o algo estuviera corriendo en medio de la hierba a una gran velocidad. Y la hierba se hiciera como a los lados, ¿no? Como si se formara una especie de camino. Pero él no alcanzaba a ver qué era lo que estaba ahí en la hierba. Solamente podía ver desde arriba, la parte de arriba del pastizal se movía y parecía que algo lo iba atravesando. Se puso bastante nervioso al darse cuenta de que lo que sea que fuera eso y que estuviera ahí parecía estar a la par de su auto, como si fueran a la misma velocidad o los fuera siguiendo o acechando. Comenzó a ponerse más nervioso, comenzó a sentir miedo, pero antes de que pudiera decir algo, su papá comenzó a bajar la velocidad y se orilló en una gasolinera donde también había una tienda
para comprar algo de comer, para descansar un rato. Y en ese momento dejaron atrás esa área del pastizal. Él ya no vio nada raro. Bajó del auto, compró algo, comió algo, pero no podía evitar sentirse nervioso. Aunque en ese punto, él estaba atribuyendo todo eso a la sugestión, a que había tenido un mal sueño, que ya lo había puesto en una... pues sí, como en este ambiente tenebroso, ya sentía como algo de miedo y luego tal vez vio el viento, tal vez se confundió y decidió dejarlo pasar. Estuvieron un rato ahí en la gasolinera, cargaron combustible y después arrancaron nuevamente. Comenzaron de nuevo, se incorporaron a la carretera y comenzaron a avanzar. Estaba muy oscuro y al paso de algunos minutos, con bastante horror, Angelo voltea de nuevo a la ventana y de nuevo ve esto mismo. Algo parece estar en medio de este pastizal corriendo a una gran velocidad a la par de ellos. Lo mira y no lo quiere perder de vista porque siente que si lo pierde de vista algo malo va a pasar. Pero tampoco tiene el valor de decirle a sus papás. Quiere hacerlo, pero algo se lo impide, como que no logra saber si se lo está imaginando o no y le da pena el pensar que puedan creer que lo está inventando o directamente lo regañen o crean que está soñando. Cree que no lo van a tomar en serio, en pocas palabras. Así que solo se queda viendo y viendo y viendo este movimiento y de repente se detiene. De repente el pastizal está tranquilo, ellos siguen avanzando y parece que esa cosa, lo que sea que haya sido, pues ya no está y ya no los está siguiendo. Pero pasan algunos minutos cuando él, teniendo todavía una sensación extraña y no puede relajarse, no puede volver a dormir, se le ocurre y tiene como la corazonada de que debe mirar hacia atrás en la carretera. Él gira la cabeza, voltea hacia la carretera, solo ve la carretera poco iluminada con los faros rojos de la parte trasera del auto. No hay ningún otro auto en kilómetros. Y ahí, en medio de la carretera, puede ver que alguien está corriendo muy rápido detrás de ellos a cierta distancia, pero a una velocidad constante. Y lo que ve es a una persona, o lo que parece ser una persona que no está usando ropa, está desnudo, y es muy alto, y es pálido. No alcanza a ver sus rasgos faciales, parece como si tuviera cuencos en lugar de ojos, pero por la poca iluminación y la distancia es difícil saberlo. Pero lo ve corriendo, y ve que viene corriendo, y de hecho ve que se está acercando poco a poco, y los está alcanzando. En ese momento grita y le dice a sus papás: alguien nos está siguiendo. Y él comenta que la reacción de su papá le pareció extraña en el momento, aunque luego cobró sentido, pues él ni siquiera volteó, solo aceleró y comenzó a avanzar más, porque creyó que se refería a que había algún auto que los estaba siguiendo y que tal vez los querían asaltar. Entonces su papá como que reaccionó rápidamente, y después de eso, cuando había pasado esta reacción momentánea, comenzó a mirar el retrovisor, comenzó a ver para todas partes y no vio nada. Angelo voltea y esta cosa ya no está. En algún punto la perdieron o se fue o algo pasó, tal vez volvió al pastizal. Y afortunadamente estaban ya muy cerca de llegar a ese punto. Ya no les faltaba mucho. Así que llegan al pueblo. Él les comenta lo que vio. Sus papás directamente no le creen. Creen que por esta pesadilla que él había tenido, que también se las contó, creen que tal vez solo estaba asustado o que estaba teniendo otro sueño en el momento de gritar, ¿no? Que él tampoco lo descartó en ese momento. Pensó que tal vez sí había mezclado recuerdos de un sueño con lo que había pasado durante la noche. El tiempo era un tanto incierto. Así que decidió pensar, bueno, tal vez fue un sueño. Sin embargo, y este es el final de esta historia, que me dio un poco de escalofríos. Cuando ellos regresan, terminan la visita con sus familiares y regresan a casa de este pueblo, deciden hacerlo de día. No estuvieron mucho tiempo ahí, fue un fin de semana. Y cuando regresaron de día, por curiosidad,
justo en el área donde lo había visto salir a la carretera, Angelo se asoma y efectivamente hay un pastizal ahí. Y lo que ve en un punto es como hay una especie de camino entre la hierba, como si algo se hubiera abierto paso entre la hierba, que parece salir desde la carretera, introducirse al pastizal y luego continuar hacia adentro como una especie de surco. Justo donde él había visto a esta cosa correr. Y para él esto fue la prueba de que lo que vio fue completamente real y que efectivamente Wow. algo que él considera que definitivamente no era un ser humano, porque ningún ser humano podría alcanzar esas velocidades y tampoco tener ese aspecto tan extraño que dice que era muy alto. Y confirmó que lo que él vio fue cierto, porque vio este rastro en la hierba. Vio donde esta criatura pasó y donde estuvo abriéndose paso entre el pastizal. Wow, qué espeluznante. Qué imagen tan aterradora esa donde viene justo detrás del carro y se está acercando. Qué gran relato, la verdad. Yo creo que entraría sin problemas en esta categoría de encuentros con no humanos, ¿no? Sí, totalmente. Y la historia que muchos creo también se las habrá recordado, me recordó una de estas primeras creepypastas sobre The Rake, que era de una pareja que iba en la carretera, pero ellos lo que ven es precisamente un ser que parece un humano, pero va corriendo a 4 patas al costado del auto. Es una historia bastante vieja, pero también me daba bastantes escalofríos en su momento. Y esta me recuerda a eso, pero también me recuerda a un montón de anécdotas de Reddit que hablan de encuentros similares, porque al final The Rake también viene de algo, ¿no? Viene de estos encuentros raros que mucha gente ha tenido en las carreteras en el mundo. Y Sí. pues bueno, muchas gracias a Angelo que envió este relato con el que cerramos este episodio. Muy buena historia, a mí me gustó mucho. Y recuerden que si ustedes tienen una historia paranormal o no paranormal, si vieron a una criatura extraña, un críptido, si tal vez incluso recibimos temas no paranormales como encuentros con asesinos, tal vez ustedes se libraron de alguna situación peligrosa, aterradora en el sentido más terrenal de la palabra, nos las pueden enviar a mundocreepyhistorias@gmail.com. Ahí las estaremos recibiendo, las estaremos leyendo con mucho gusto. Y por último, antes de despedirnos, tus redes sociales, Kevin, para que la gente te pueda seguir, mandar un mensaje. Claro, nada más una cosita que quería agregar a lo que mencionabas ahorita. Para la gente sí. que nos manda las historias o nos quiere mandar sus historias, hay gente que nos ha preguntado en redes precisamente cuándo regresa, no sé, historias de los abuelos o cosas de ese estilo, encuentros con acosadores, encuentros con extraños o cualquier tema de los clásicos del canal. Pues realmente ustedes pueden enviar en cualquier momento de estos temas una historia si así lo desean. Y como pueden ver, como han podido ver en estos episodios con el formato, es que es nuevo, pero ya llevamos meses, ya ni tan nuevo se siente este formato, solo es el formato actual, digamos, de cómo contar relatos del público, pues podemos incluirlo. Realmente a mí me interesa mucho pues que se retome esto. De hecho, hemos estado haciendo algunas preguntas en redes últimamente con temática específica, no porque vayamos a hacer un video de eso, sino tratando de ver si a alguien con eso se le despierta un poco la memoria de, sí, yo tenía una historia de mis abuelos, o yo tenía una historia de esto, de aquello. Pero siempre estamos recibiendo sus relatos en el correo para que pues se animen a enviarnos cualquier historia aterradora, inquietante o extraña que tengan ahí guardada. Y claro, pues mis redes son @KevinMásquezman en todos lados. Muchas gracias. A mí me encuentran en todas partes como @Emanuel_Night y al canal como @MundoCreepyOficial o @CreepyMundo en X. Así nos pueden encontrar. Ahí está también toda la información de nuestros próximos eventos. Recuerden que nos vemos en la Ciudad de México el próximo 28 de febrero. Esto en Coyoacán. Por ahí más información y todo en redes sociales para que puedan ver si tienen alguna pregunta al respecto. También por ahí podemos resolverla. También en Busca Libre están nuestros 2 libros a la venta en la tienda de Editorial Reverberante, que también los enlaces están siempre en la descripción de los videos, o en nuestras redes sociales para que puedan adquirir el libro en cualquier parte de México o en varias partes del mundo donde llega a la página de Busca Libre a hacer envíos para que tengan su ejemplar, pues, y lo puedan leer y nos digan qué les pareció. Así es, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos la próxima semana para más historias de Mundo Creepy. Buenas noches.